Vamos a continuar con los ejercicios de impedancia en el dominio de Laplace. En este caso, el enunciado nos dice del siguiente circuito eléctrico determinar la corriente y el voltaje en la bobina para tiempos mayores que cero. Nos dan el circuito eléctrico en el cual hay que trabajar, nos indican en dónde hay que calcular el voltaje de la bobina y en dónde la corriente que se está pidiendo para tiempos mayores que cero. Y si analizamos un poco el ejercicio antes de realizar cálculos, podemos ver que al momento de hacer cambio de interruptores para tiempos mayores que cero, y este interruptor que está cerrado se abra y este que está abierto se cierre, el elemento, que en este caso es esta bobina, va a quedar para el circuito en el cual hay que trabajar en tiempos mayores que cero, junto con la resistencia de 60, el capacitor de 400 micros y la fuente de 40 volts. Pero así tal y como está ahorita el circuito, es el que tenemos que emplear para calcular las condiciones iniciales. Entonces, analizando el circuito, puede verse que va a haber condición inicial tanto en la bobina de 2 Henry como en la de 1 Henry porque están en trayectorias cerradas. Aquí no hay condiciones iniciales porque al existir un circuito abierto no circula corriente en estos elementos para que se tenga carga el capacitor. Entonces, como ya se analizó el circuito y en tiempos mayores que cero únicamente va a quedar la bobina de 1 Henry para calcular las dos variables que se nos pide en el enunciado en tiempos mayores que cero, vamos a calcular nada más la condición inicial de la bobina de 1 Henry y no la de 2 Henry porque al momento de realizar el cambio de interruptores en el circuito que vamos a trabajar para tiempos mayores que cero, que es el que contiene las dos variables que se pide calcular, ya no interviene la bobina de 2 Henry a pesar de que tiene condición inicial. Por ello, vamos a omitir el cálculo de su condición inicial. Entonces, iniciamos con el proceso, esto es, analizamos nuestro circuito para tiempos menores que cero, en donde verificamos cuántos elementos nos quedan en tiempos menores que cero, y en este caso tenemos que de la bobina de 1 Henry hacia la izquierda tenemos trayectorias cerradas y va a haber excitación en los elementos y va a haber condiciones iniciales. Aquí está abierto y estos elementos no intervienen para el cálculo de las condiciones iniciales. Es por ello que nuestro circuito que nos queda es aquel que está formado por la fuente de 60 volts, la resistencia de 4 ohms, la de 2 ohms, 3 ohms, la bobina de 2 Henry y la bobina de 1 Henry. Si trabajamos en la manera que se ha venido haciendo de sustituir a la bobina por un cortocircuito para encontrar su condición inicial que es corriente, ello porque recuerden que una vez que se carga la bobina, cuando trabajamos a corriente directa, se comporta como un cortocircuito cuando ya está cargada. Y como este circuito ya tiene un tiempo que nos lo dieron, entonces podemos decir que la bobina ya se cargó. Entonces, al sustituir a la bobina de 2 Henry por un cortocircuito y a la bobina de 1 Henry por un cortocircuito, ya podemos establecer en qué corto vamos a calcular la corriente de la bobina que queremos, que es en la de 1 Henry y es esta que está aquí. La dirección de la condición inicial de la bobina, recuerden que siempre la vamos a dar en dirección de la fuente de excitación, siguiendo el sentido convencional de la corriente, que es de más a menos. Y por ello esta sería la dirección de la condición inicial de la bobina en tiempos menores que cero. Pero tenemos el problema que aquí tenemos dos cortos cuya impedancia se considera que es cero para los dos y por concepto la corriente circula por donde hay menor oposición al paso de ella, pero en este caso las dos tienen la misma impedancia, son dos cortos, no podemos saber si la corriente va a llegar al primer corto y todo se va a quedar en ese elemento, eliminaríamos esta resistencia, ya que al estar en paralelo a un corto, por la resistencia, como es mayor a cero, su impedancia, no va a circular corriente, toda se iría por el corto, pero como estos dos valores son un cortocircuito cuya impedancia es cero, no podemos decir a ciencia cierta si toda la corriente circula a través del primer corto, o circula más corriente a través del segundo corto, o se divide a la mitad. No tenemos manera de saberlo al sustituir por cortocircuitos a las bobinas. Cada vez que tengamos problemas para calcular las condiciones iniciales, porque los circuitos que nos quedan no son tan simples como para poderlo determinar, siempre vamos a aplicar el teorema del valor final. Entonces, para calcular la condición inicial de la bobina de 1 Henry, se va a aplicar el teorema del valor final. ¿Y qué vamos a hacer? Primero, se debe de transformar el circuito al dominio de Laplace y después vamos a calcular la condición inicial en el dominio de Laplace que se requiere. Entonces, lo primero es, del circuito que teníamos originalmente, transformarlo al dominio de Laplace.
La fuente de excitación, por ser de un valor constante, del tiempo al dominio de Laplace pasa como 60 sobre S. Las resistencias pasan igual, es decir, quedaría una resistencia de 4, una resistencia de 2 y una resistencia de 3 al dominio de Laplace. Y todas las impedancias de las bobinas, recuerden que cualquier bobina vamos a obtener su impedancia en el dominio de Laplace al multiplicar el valor de la bobina por la variable compleja de Laplace. Por ello es que la bobina de 2 Henry vale 2, su valor por la variable compleja de Laplace nos queda 2S. Tenemos una bobina de 1 Henry, su valor por la variable compleja de Laplace nos queda una bobina de valor S. Como ya está transformado todo el circuito al dominio de Laplace, establecemos la dirección de la condición inicial que queremos calcular, que no se modifica de acuerdo a la que ya se había establecido, y procedemos a emplear cualquier método de los ya conocidos para encontrar el resultado. Al ya conocer la impedancia de las bobinas, podemos aplicar desde ley de Ohm hasta cualquier método eléctrico para encontrar el resultado. Por la estructura que tenemos, lo que vamos a hacer aquí es cambiar esta fuente de voltaje por una fuente de corriente, ya que tenemos entre dos puntos de mi circuito un circuito serie formado por una fuente de voltaje y dos resistencias que al estar en serie las puedo sumar para reducirlas, y por eso aplico intercambio de fuentes. Ya se sabe que la corriente de la fuente de voltaje vamos a aplicar ley de Ohm, en donde en el numerador va el voltaje, que es el de la fuente, de 60 sobre S, entre la impedancia que yo tengo conectada en serie, que como tengo dos resistencias en serie las puedo sumar y me quedaría 4 más 2 que 6. Al realizar operaciones, la corriente de la fuente de voltaje que ahora voy a tener es de 10 sobre S y son amperes. Entonces, el circuito lo vuelvo a escribir, pero en vez de tener una fuente de voltaje, ahora voy a tener una fuente de corriente en la misma dirección de la cual le está originando. La resistencia, que fue la suma de estas dos, que es 6, ya no va a estar conectada en serie a la fuente, sino en paralelo a la fuente de corriente, y los demás elementos que no se emplearon para el intercambio, los conectamos en su posición. Entonces, por tener una fuente de corriente e impedancias conectadas en paralelo a la fuente de corriente, vamos a aplicar, divisor de corriente. Primero establecemos la dirección de la corriente de cada rama con respecto a la que nos proporciona la fuente de excitación. La corriente de la fuente va a entrar en este punto, que sería el mismo para todos estos, ya que tenemos una línea, y esa línea es una sucesión de puntos, pero para verlos de forma vertical sin ningún problema, por eso ocupamos la línea en vez de un solo punto. Y la corriente va a llegar a este punto, y entonces en la rama de la resistencia de 6 ohms, la corriente va a circular hacia abajo, y a esa le vamos a llamar corriente 1. En la rama de 3 ohms, la corriente va a circular también hacia abajo, y esa sería nuestra corriente 2. En la rama formada por la bobina de 2S, la corriente también va a circular hacia abajo, y esa sería nuestra corriente 3. Y en la rama formada por la bobina S, en donde queremos calcular la condición inicial, la corriente va a circular también hacia abajo y va a ser mi corriente 4. Como ya establecimos direcciones de corrientes y el método que vamos a aplicar, que es divisor de corriente, entonces establecemos cuál de las 4 corrientes tenemos que calcular para obtener la condición inicial de la bobina. Y se puede ver en el circuito que la corriente de la bobina en tiempos menores que 0 va a ser igual a la corriente de la rama 4 o a la corriente 4. Como ya establecimos cuál vamos a calcular, además es positiva porque tanto la corriente que me proporciona la fuente como la corriente que yo quiero encontrar, que es la de la condición inicial, van en la misma dirección, por eso se queda positivo. Vamos a aplicar el divisor de corriente, que nos dice que la corriente que queremos calcular, que en este caso es la corriente 4, va a ser igual a un cociente, en donde siempre en el numerador va a ir la fuente de excitación que tenemos de corriente, que vale 10 sobre S, por la impedancia total, que al tener 4 impedancias conectadas en paralelo vamos a tener que aplicar para obtener la impedancia total el inverso de la suma de los inversos de cada uno de los valores de esas impedancias, entre el valor de la rama o la impedancia de la rama donde queremos encontrar la corriente, que vale S en este caso. Entonces, realizando operaciones, nos va a quedar que en el numerador nos va a quedar únicamente 360 y en el denominador 18S cuadrada más 54S. Esto al realizarlo a través del proceso matemático y en forma manual, haciendo las operaciones. Si se usara alguna aplicación o alguna calculadora que nos permitiera trabajar con fracciones y variables,
o hasta MATLAB, si fuera posible, o si lo tienen a la mano. Yo les recomendé ya dos aplicaciones de las cuales vamos a obtener el resultado. A veces parece que el resultado es completamente distinto al que obtenemos al realizar nosotros todo el proceso matemático. Lo que sucede es que las aplicaciones como la calculadora simplifican ese resultado que se obtiene lo más que se pueda. ¿Qué sucede? Que si se hubiera hecho por la aplicación, en vez de tener 360, lo que nos da es 10. En vez de tener 18s cuadrada, nos va a quedar 0.5s cuadrada. En vez de tener 54s, nos queda 1.5s. ¿Qué está sucediendo? Que el resultado que obtuvimos nosotros es el mismo que se obtuvo con la aplicación o con alguna calculadora, nada más que más simplificado. ¿Qué es lo que hizo la calculadora? Dividió 360 entre 36, dividió 18 entre 36 y dividió 54 entre 36 para obtener este resultado, que es el mismo que tenemos acá. Si nosotros trabajáramos con este, vamos a llegar al mismo valor de la condición inicial que con el que está aquí. Pero como este es el que da la aplicación y es el que pueden usar ustedes, por ello me voy a enfocar en el de la aplicación. ¿Y qué voy a hacer ahora? En el denominador voy a separar o a factorizar una S, y entonces nos quedaría que la condición inicial de la bobina va a ser igual a 10 entre S, que multiplica a 0.5S más 1.5 y son amperes. Ya obtuvimos el valor de la condición inicial de la bobina, entonces ya podemos aplicar el teorema del valor final y establecemos que la condición inicial de la bobina va a ser igual, esta es parte del teorema del valor final, al límite cuando S tiende a 0 de S que multiplica la función que se obtuvo, que para nuestro caso es 10 entre S, que multiplica 0.5S más 1.5. Aquí la S que está multiplicando se va a eliminar con la S que está dividiendo. De no ser posible eliminar la S que multiplica, porque en este caso sí fue posible, habrá otros que por la situación que tenemos no nos dé o una S en el denominador que pueda eliminar a la S que está multiplicando, entonces el resultado sería 0. No vamos a estar mal si el análisis es correcto, el procedimiento es correcto y el resultado es correcto, este valor debe de ser correcto. Aquí sí hay condición inicial a pesar de tener un cortocircuito. Como S tiende a 0, pues entonces únicamente dividimos 10 entre 1.5 y nos queda 6.67 amperes. Si nosotros regresamos aquí, tenemos un cortocircuito en el cual los elementos que tengan una impedancia mayor al corto se van a eliminar. ¿Por qué? Porque la corriente circula por donde no hay oposición al paso de ella, y entonces al llegar a este punto no se dividiría en la rama de 3 ohms, porque su impedancia es mucho mayor a la de 0, toda la corriente circula por el corto y por eso lo eliminamos. Tendríamos dos cortos cuyo valor es el mismo, es 0, y no podemos decir que la corriente se divida exactamente igual, porque el valor que proviene de estos cortos son de dos bobinas, en donde tienen un valor diferente. Y recuerden que aunque la bobina se va a cargar y se va a convertir en un cortocircuito, las dos, por ser de distinto valor, no lo van a hacer al mismo tiempo. Una va a llegar más rápido al cortocircuito que la otra, con lo cual, cuando la que llegue más rápido al corto se cargue y se convierte en el corto, la otra se va a quedar cargada a una cantidad menor. En este caso, se puede ver que la que tiene más cantidad de corriente es la bobina de 1 Henry, y la bobina de 2 Henry, si calculáramos su condición inicial, va a ser lo que nos falta para obtener una corriente de 10 amperes, que sería la que se obtiene de dividir 60 entre 6, ya que esta resistencia ya no se tendría porque se eliminaría por efecto del cortocircuito, y entonces tenemos 10 amperes que se va a dividir entre estos dos cortos, que es donde tenemos las bobinas. Una se carga más lentamente que la otra, por eso cuando las dos llegan al corto, una tiene una condición inicial de 6.67 amperes, que sería la de 1 Henry, y la otra tendría el complemento para llegar a 10 amperes, es decir, sería 3.33 amperes si lo calculáramos. Bueno, eso es lo que está sucediendo. Ya pudimos encontrar entonces, ahora sí, y estar seguros que la condición inicial de la bobina, que en este circuito no pudimos determinarla porque no sabíamos cómo interpretar este corto, a través del teorema del valor final determinamos el valor de esa condición inicial. Como ya se obtuvo, ya no tenemos que hacer nada en tiempos menores que 0 y ya podemos trabajar en tiempos mayores que 0. O en tiempos mayores o iguales que 0, recordando que todos los circuitos que vamos a escribir en tiempos mayores iguales a 0 van a estar en el dominio de Laplace. Entonces,
Al momento que en el tiempo igual a cero este interruptor se abre y este interruptor se cierra y ubicamos las variables que hay que calcular en tiempos mayores que cero, tenemos el circuito formado por la bobina de 1 Henry, la resistencia de 60 ohms, el capacitor de 400 microfarad y la fuente de voltaje de 40 volts. Los demás elementos no intervienen para las variables que se nos están pidiendo en tiempos mayores que cero, por eso ya no los consideramos. Al momento que se abre ese interruptor tenemos dos circuitos, este circuito que no va a intervenir para los cálculos de las dos variables que queremos y el circuito en donde sí. Entonces el circuito que tenemos de este lado es el que vamos a transformar al dominio de Laplace, recordando que la resistencia del tiempo al dominio de Laplace pasa exactamente igual, vale 60, y la impedancia de la bobina que tengamos va a ser siempre al valor de la bobina por la variable compleja de Laplace. En este caso tenemos una bobina de 1 Henry, por la variable compleja de Laplace nos queda que la impedancia de la bobina es igual a S y son ohms. Este es el valor de su impedancia. Tenemos un capacitor también para tiempos mayores que cero y la impedancia de cualquier capacitor en el dominio de Laplace va a ser 1 entre el valor del capacitor por S. Entonces, el valor de nuestro capacitor son 400 micros, que sería 400 por 10 a la menos 6 por la variable compleja de Laplace. El inverso de ese valor, como tendríamos un valor muy pequeño o estar trabajando con este número es un poco complicado, le sacamos el inverso y entonces la impedancia del capacitor en el dominio de Laplace nos va a quedar como 2500 sobre S y son ohms, que sería el valor de la impedancia del capacitor. Tenemos también, hay que recordar que siempre que un elemento almacenador de energía, estamos hablando de que siempre que una bobina o un capacitor o los dos tengan condición inicial, va a tener que aparecer una fuente dependiente cuyo símbolo es un rombo, conectada siempre en serie al elemento que tiene condición inicial y debe de ser además siempre de voltaje. Entonces eso va a suceder cada vez que se tenga condición inicial en una bobina o en un capacitor. Para el circuito que estamos trabajando el capacitor no tiene condición inicial, por eso no tiene fuente de voltaje conectada a él en serie, pero la bobina de 1 Henry sí tuvo condición inicial. Y el valor o el voltaje de esa fuente dependiente de la bobina siempre la vamos a obtener como la condición inicial de la bobina, que es 6.67, por el valor de la bobina, que es 1 Henry, lo cual nos da que el voltaje de la fuente dependiente de la bobina va a ser igual a 6.67 volts. Eso ya está demostrado en las notas que ustedes tienen, cómo obtenemos cada una de las variables o por qué obtenemos de esa forma cada una de las variables que requerimos. Y detalle, el hecho de que yo escriba VFDL es para que sea más fácil que ustedes se acuerden que el voltaje de la fuente dependiente de la bobina es siempre la condición inicial de la bobina por el valor de la bobina, ya que de otra manera nos costaría un poco más de trabajo. Esto o esta forma de expresarlo no existe, yo la estoy escribiendo para que sea más fácil aprendernos cómo calcularla con la fuente dependiente de una bobina. Entonces, una vez que ya la obtuvimos, sustituimos datos y tenemos que la fuente dependiente de la bobina va a valer 6.67 volts. Su dirección, ¿cómo la determinamos? Está en las notas cuál debe ser la dirección de acuerdo a todo el proceso matemático que se desarrolla para obtener la ecuación, pero para que sea más fácil aprenderlo, siempre la dirección de la fuente dependiente de una bobina va a ir en la misma dirección que como se calcule su condición inicial. En este caso, la condición inicial de la bobina de 1 Henry va hacia abajo, es por ello que la fuente de voltaje dependiente conectada en serie a esa bobina también va hacia abajo. Debe de llevar la misma trayectoria que la condición inicial que se calculó. Por eso tenemos esa forma. Y ahora el voltaje de la bobina ya no se va a obtener solo en la bobina, sino que va a incluir al voltaje de la bobina como tal, más el voltaje de la fuente dependiente que se tiene conectada a la bobina en serie. Y tenemos la corriente que nos están pidiendo, y entonces asignamos un sentido porque tenemos aquí una sola trayectoria cerrada, es decir, una malla. Asignamos el sentido de la corriente de la malla en función de la fuente de mayor valor, que para nuestro caso es la de 40 sobre S, por eso es la que consideramos como para determinar la corriente de la malla en el sentido convencional, que siempre va a ser de más a menos.
Y entonces procedemos a ver del circuito cómo vamos a calcular la corriente que se está pidiendo en tiempos mayores que cero y el voltaje de la bobina. La corriente pues, es igual a la corriente de la malla y vemos que la corriente de la malla lleva la misma dirección que la corriente que queremos calcular, por eso la corriente del circuito va a ser igual a la corriente de la malla, por llevar la misma dirección se queda positiva. El voltaje de la bobina incluye a la bobina y a la fuente dependiente. Y para obtener el voltaje en una impedancia es el valor de la impedancia por la corriente que circula en ella. En este caso, el valor de la impedancia de la bobina es S y la corriente que circula por la bobina pues, es la de la malla, que es J. De esta manera obtenemos el voltaje de la bobina. ¿Por qué nos queda positivo? Porque la caída de tensión que se está pidiendo calcular con respecto a la corriente que circula en la bobina llevan la misma dirección y por eso nos queda ese voltaje positivo. Cuando tenemos fuentes de voltaje o de corriente y queremos voltajes, nos vamos a tomar o vamos a considerar su valor, viene desde leyes de Kirchhoff de voltaje que se vio en la materia de circuitos de CICD, se ratificó en teorema de redes. Y ahora que estamos en transitorios, para que sea más fácil y no tengamos que hacer todo el desarrollo, el que lo quiera verificar lo puede hacer, lo que vamos a hacer es que siempre que tengamos una fuente de voltaje y tengamos que calcular una caída de tensión, vamos a considerar el sentido de la caída de tensión que tenemos y vamos a ubicar qué signo de acuerdo a esa dirección tocamos primero. En este caso, nuestra caída de tensión va hacia abajo, es decir, empezamos de aquí hacia abajo y el primer signo de la fuente es el negativo. Por eso le vamos a dejar como menos el valor de la fuente dependiente de voltaje, que es 6.67. Y eso lo vamos a hacer siempre que tengamos fuentes de voltaje o de corriente. Si fuera una fuente de corriente, pues tendríamos que escribir menos el voltaje de la fuente de corriente y después calcular el voltaje de esa fuente. En este caso, como es una fuente de voltaje, por eso dejamos menos el valor de esa fuente de voltaje, que es 6.67. Una vez que ya establecimos cómo vamos a calcular la corriente del circuito que se está pidiendo y el voltaje de la bobina, vemos qué variable nos hace falta y se puede ver que es la corriente de la malla. Entonces hay que calcular la corriente de la malla, la cual llamamos J, aplicando ley de Ohm en este caso porque es lo más fácil. Y ya sabemos que por estar todo en serie y tener fuentes de voltaje, las podemos sumar. Y las impedancias por estar conectadas en serie también las podemos sumar, ya que recuerden que la corriente por ley de Ohm es al voltaje entre la impedancia. En este caso va a ser al voltaje total, que sería la suma de estas dos fuentes. ¿Qué criterio usamos? Bueno, las fuentes que vayan en la misma dirección que nuestra corriente de malla van a considerarse positivas y las fuentes que vayan en sentido contrario a la corriente de la malla que se estableció negativas. Para el circuito que estamos analizando, las dos fuentes, tanto la real como la dependiente, llevan la misma dirección que la corriente de la malla, por eso se van a quedar positivas y en el numerador, que es donde va el voltaje, vamos a escribir 40 sobre S más 6.67. El denominador, que es el valor de la impedancia, tenemos 1, 2, 3 impedancias y entonces por estar en serie la sumamos, sería la impedancia de la bobina, que es S, más la impedancia de la resistencia, que es 60, más la impedancia del capacitor, que es 2500 entre S. Recuerden que no puede haber fracciones en el cociente que estamos trabajando, por ello ubicamos la S de mayor grado en cualquiera de las fracciones, ya sea en el numerador o en el denominador, y en este caso es la misma, que es S, y vamos a multiplicar todo el polinomio del numerador por S y todo el polinomio del denominador por S, para eliminar las fracciones. Y entonces al multiplicar el polinomio del numerador por S, este nos va a quedar 6 más 6.67S más 40. Mientras que el polinomio del denominador, al multiplicarlo por S, nos va a quedar S cuadrada más 60S más 2500 y son amperes. Como ya tenemos nuestro resultado que nos va a permitir calcular la corriente y el voltaje, vamos a simplificar lo más que se pueda nuestro resultado y lo primero o lo que sigue es verificar que la función que obtuvimos sea una función racional propia. ¿Qué es eso? Que el grado del polinomio del numerador siempre sea menor al grado del polinomio del denominador. Verificamos, el grado del polinomio del numerador es 1 y el grado del polinomio del denominador es 2, es de mayor grado, podemos continuar con el proceso. ¿Qué es lo que sigue también?
que siempre el coeficiente de la S de mayor grado en el denominador valga 1. Si no fuera así, pues habría que hacer un proceso que es dividir tanto el numerador como el denominador, o el polinomio del numerador así como el polinomio del denominador, entre el coeficiente que tenga la S cuadrada o la de mayor grado en el denominador. Para nuestro caso, el coeficiente es 1, ya no tenemos que hacer nada. Entonces ya tenemos nuestra corriente de malla que queríamos calcular, o J, ya lista para sustituir y obtener resultados. Y por ello decimos que la corriente que queremos, que es igual a la corriente de la malla, o J, pues nos va a quedar como 6.67S más 40 en el numerador, y en el denominador S cuadrada más 60S más 2500, y son amperes. El voltaje de la bobina, después de hacer la operación de multiplicar a S por el valor de la corriente y restarle 6.67, nos va a quedar que el voltaje de la bobina es igual en el numerador a menos 360S menos 16.675 entre S cuadrada más 60S más 2500, y son volts. Y con esto estaríamos obteniendo la corriente en el dominio de Laplace y el voltaje en el dominio de Laplace de la bobina. ¿Qué hay que hacer? Expandir en fracciones parciales para poder encontrar los términos de la expresión de la corriente y del voltaje, que después, aplicando transformada inversa de Laplace, podemos pasarlas al dominio del tiempo y encontrar el resultado que se pide.